Buenas tardes. Bueno, yo soy abogada y voy a hablar en el aspecto jurídico de este proyecto de ley. En primer lugar, se ha sostenido desde la posición contraria que este proyecto de ley es inconstitucional, porque vulnera el bloque de constitucionalidad formado por la Constitución y los tratados de derechos humanos. En realidad, esto no es así. Para desmitificar esta cuestión tenemos que definir desde cuándo se protege legalmente la vida humana y cuál es el alcance de esa protección. Bueno, les quiero decir de que la concepción únicamente está nombrada en un solo tratado, que es el Pacto de San José de Costa Rica. No la nombra ni la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni siquiera la nombra la CEDAW ni la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, tenemos que ver qué dice este Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4.1, dice que la protección de la vida humana comenzará desde la concepción y, en general, a partir del momento de la concepción, ¿sí? Este en general es lo que nos marca el alcance de la protección de la vida humana. En general significa que la protección de la vida humana no es absoluta. Y así no solo lo han entendido quienes han analizado estas cuestiones, sino específicamente los organismos de derechos humanos que están encargados de interpretar las convenciones. Hay un caso solamente que se resolvió el tema del aborto a nivel internacional y es el caso Baby Boy contra Estados Unidos. Ahí la Comisión dijo que la jurisprudencia que sostenían los Estados Unidos en materia de aborto, básicamente que se podía interrumpir durante los primeros 3 meses y eso quedaba a discreción de médico-paciente, no era violatoria de la Convención Interamericana, porque al introducirse esta palabra en general, lo que se estaba tratando era de no crear un derecho absoluto, sino que compatibilizarlo con el resto de los derechos. Posteriormente, y más reciente en el tiempo, tenemos un nuevo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica. Allí la Corte volvió a hacer hincapié en este término en general, en este caso por un tema de fecundación in vitro, y dijo que en general significa que el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Además de eso, que debe ser compatibilizado con otros derechos, principalmente con el de la persona gestante. Y además de eso, que el derecho a la vida es un derecho incremental y gradual. Este es el alcance de la protección que consagra la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre. Bueno, estos principios se marcan también en nuestro ordenamiento jurídico. No solo están presentes a nivel internacional. El derecho a la vida no es un derecho absoluto, por eso puede convivir con la legítima defensa, con el estado de necesidad justificante, con las causales de inculpabilidad en general. Si el derecho a la vida fuera absoluto, si una persona, por ejemplo, me viene y me agrede sexualmente, yo no me podría defender si esa defensa implica quitarle la vida a la otra persona, porque en esta valoración abstracta que algunas personas parecen hacer del derecho a la vida, parecería que el derecho a la vida estaría por encima de mis derechos sexuales y reproductivos, y esto no funciona así. Bueno, que es incremental y gradual también lo vemos a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico. No está tipificado en nuestro Código Penal de manera uniforme, porque está tipificado por un lado el aborto y por otro lado el homicidio. El aborto con penas sustancialmente inferiores para el caso del homicidio, que prevé penas sustancialmente superiores. Además de eso, no están previstos ni las lesiones dolosas ni culposas al feto, como sí están previstos para el caso de la persona ya nacida. En el aspecto civil también es distinta la protección a la persona nacida de la persona por nacer. La persona por nacer solo puede ser titular de derechos y no puede adquirir obligaciones, no tiene atributos de la personalidad, no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene domicilio. Y, aunque parezca crudo decirlo, pero así lo dice el Código Civil, si fallece antes de nacer o nace fallecido, se considera como si nunca hubiera existido y los derechos que hubiera adquirido durante la concepción no se consolidan. Bueno, ya la Corte se expresó, la Corte Suprema, en el caso FAL, sobre la constitucionalidad de los supuestos de aborto no punibles. Y este es el ejemplo más claro de que el derecho a la vida no es un derecho absoluto y que debe ser compatibilizado con otros derechos, principalmente con los derechos de la mujer o persona gestante. Tenemos el caso, no es punible el caso del aborto en caso de violación, no es punible en caso de
que está en riesgo la salud o la vida de la mujer, y tampoco es punible, lo dice el Código Penal, en el caso de atentado al pudor de una mujer idiota, así está previsto en nuestra legislación. La Corte Suprema se expresó en el caso Fall y dijo de que no vulneran los tratados de derechos humanos y el bloque de constitucionalidad en general, y que, por otro lado, no viola, como se dijo muchas veces, la Convención de los Derechos del Niño. Exhortó a las provincias a implementar un protocolo de abortos no punibles. Dentro de ellos nosotros tenemos el protocolo y debería estar funcionando actualmente en nuestra provincia. Por otro lado, la defensora, cuando emite el dictamen en virtud de esta cuestión, dice que obligar a una chica de 15 años que fue abusada sexualmente por su padrastro a continuar con un embarazo en esas condiciones podía ser considerado un trato inhumano y degradante. Un minuto. Bien, me queda un minuto. Y que, por otro lado, obligarla a continuar con el embarazo podía, en realidad, reducía a la persona a una consideración de instrumento, objeto de la procreación. Y en realidad nadie puede ser instrumento de nada, ni de nadie, porque vivimos en un Estado de Derecho. Bueno, atento a que me queda poco tiempo, quiero enfatizar en dos cosas. Primero, el fracaso de la criminalización del aborto. O sea, la criminalización del aborto no ha funcionado ni desde su faz preventiva ni desde su faz punitiva. No ha evitado que haya más abortos, sino lo único que ha generado es que haya más mortalidad y morbilidad materna. La Organización Mundial de la Salud dijo: las restricciones legales al aborto no dan como resultado menor cantidad de abortos ni aumentos importantes en los índices de nacimiento. Por el contrario. Perdón, pero... Sí, está bien, gracias. Poco amigable, pero intentamos que no suene tan feo. Muchas gracias.